tiene por título Un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Amén. No sé si será un mensaje largo o pequeño, no lo sé. Señor me ha de guiar. Amén. La palabra de Dios hace una metáfora refiriéndose al pueblo de Dios como un cuerpo. Amén. Como un cuerpo. En otras ocasiones le llama la novia. En otras ocasiones somos las ovejas, somos el rebaño y Él es nuestro pastor. Amén. Pero todo tiene un fin. Amén. Todo nos lleva al punto de estar en comunidad, juntos, siendo un solo cuerpo. Amén. No al individualismo. Nos lleva todo eso a ser un solo cuerpo. Amén. Y pues se refiere a cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Se refiere a la iglesia, ya que la iglesia, ese término, nosotros sabemos, creo que es algo muy sencillo de comprender, porque hemos estudiado la palabra de Dios, hemos escudriñado y sabemos que nosotros, cada uno, formamos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Amén. Amén. No así en otras sectas, religiones, como quiera ponerle, que creen que la iglesia es una denominación, pues, como política, algún poder, algún tipo de gobierno. Le llamo gobierno porque creo que la iglesia católica, la sede es como un tipo de gobierno individual. Amén. Y le llaman la Santa Madre Iglesia Católica. Y creen que son los templos y creen que esa es la denominación o esa asociación o grupo. Le llaman que esa es la iglesia, pero no, nosotros sabemos que esa no es. Amén. Y ciertamente la iglesia de Dios no solo somos aquí en Ayapango, se reparte alrededor del mundo. Amén. Donde quiera que usted vaya, hay iglesia de Dios. Si usted va a Estados Unidos, hay parte de la iglesia de Dios. Si usted va a Corea, allí también hay. Si usted va a Japón o a China, allí también hay parte del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia universal, ciertamente. Amén. Entonces, la iglesia de Dios somos nosotros. Amén. Y pues, nos guste o no, los que vemos son los que con los que nos toca caminar, con los que nos toca convivir. Amén. Si alguno dice, no me gustan esos miembros de los que van en esa iglesia, pues hermanitos, son los que el Señor nos ha redimido para estar aquí. Amén. Si ven a aquel que no le cae bien, si ven al otro que no le cae bien, hermanito, pues es la novia de Cristo, no de cada uno de nosotros. Amén. ¿Y quiénes somos la iglesia de Cristo? Los redimidos, los que estamos aquí, los que nos congregamos. Amén. Dice la palabra del Señor que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Los que habitamos todo el tiempo aquí, los que nos congregamos. Amén. Dice la palabra del Señor que no dejemos de congregarnos. Estos versículos continuamente los estamos estudiando. Y nos demanda la palabra del Señor a no dejar de congregarnos. Porque si es alguien que viene cada mes, cada 2 meses, pues dudaría en pensar que es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Porque dice la palabra de Dios que lo bueno y lo donde Dios envía bendición y vida eterna es aquí, donde estamos igualmente en uno. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a empezar a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Amén, gloria al Señor. Romanos 12. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Un cuerpo en Cristo. Amén. 12.
Romanos 12, del 4 al 21. Amén, gloria al Señor. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir creo que es 4 al 20, no está el 21. Amén. Primero vamos a leerlo todo y después vamos desglosando por partes. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No apaguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. 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 Al principio de este capítulo dice, no sé, en la mayoría de las Biblias hay un título que dice deberes cristianos. Amén. Y es como cristianos, hemos aprendido que el Señor nos cambia, nos transforma de una manera personal primero, pero también somos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y ahí son, pareciera que otro tipo de deberes. Amén. Y el Señor nos da a través en esta carta ciertos deberes con los cuales tenemos que convivir con nuestros hermanos de aquí. Amén. 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 Porque este es el cuerpo en el cual habitamos ahora. Amén. Para el Señor. Dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Y aquí lo explica también. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener en mente que somos pues importantes, primeramente para Dios y también para este pequeño grupo de los que estamos aquí. Amén. Somos importantes y nosotros tenemos que tomarle importancia a cada uno. Amén. Amén. Dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Por ejemplo, si hay hermanos que tienen el don de profecía, vamos a aclarar esto. El don de profecía es más que nada el que tiene más conocimiento de la palabra de Dios.
Amén. Y si tiene que compartir con algún hermano, dice que úsese conforme a la medida de la fe. ¿Por qué? Porque hay hermanitos que aún no tienen quizá el mismo nivel de conocimiento que otros hermanos. Entonces el hermano que está un poco más instruido y tiene un poco más de conocimiento, tiene que hablarles de diferente forma. Al hermanito que es nuevo, que está llegando, que se está empezando a congregar, a un hermano que ya lleva 5 o 6 años, ¿verdad? Es diferente porque el hermano que ya lleva más tiempo, obviamente se le va a hablar con un poco más de... Respeto, no, con un poco más de palabra de Dios un poco más profunda. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el 7, o si de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza. Amén. Si tienen ese don, pues tenemos que empezar a practicarlo. Porque yo decía hace años, ¿no? Yo en mi conocimiento tan mínimo, yo decía, bueno, si entiendo cosas, si he entendido cosas de la palabra del Señor y de los misterios del Señor, y decía, ¿a poco nada más van a ser para mí o guardármelos? O sea, no era así. Porque ¿de qué sirve entonces tener el conocimiento? ¿Para qué lo querría entonces? Entonces tenemos que dedicarnos a compartirlo. Si algún hermano recibió pues algo de parte del Señor, pues ¿por qué no compartirlo unos con otros de los que estamos aquí? Porque allá afuera pues posiblemente nos tiren ya locos. Pero los que tenemos el conocimiento de Dios y el discernimiento, vamos a entenderlo. Amén. Amén. Dice el 8, el que exhorta en la exhortación. El que exhorta se escucha como una palabra como que de regáñalo. Bueno, yo así lo entendía antes. Como que háblale fuerte, exhórtalo. Pero dije, mejor voy a buscar en el diccionario. Y según el diccionario dice que es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Y obviamente esas palabras no creo que se esté refiriendo a gritos y a regaños y a pues estarle recriminando algo, sino creo que es con palabras que le puedan convencer. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Hay hermanos que a lo mejor no van a recibir la exhortación, pero si llego de una manera altiva, pues entonces voy a perjudicar nada más a mi hermano y no lo voy a edificar para nada, ni él ni yo. Amén. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso sí lo entendemos, amén. Pero el que preside, ¿qué es? Tener un lugar de autoridad o destacado. Tener un lugar de autoridad o destacado en la iglesia no significa que, como en muchos lugares le llaman el líder y lo van poniendo arriba de. Porque eso es tomarlo con mucho cuidado. Si el Señor te pone en un lugar, el Señor te puso. Es para servicio. Amén. Amén. Es para servicio, no para sentirte arriba. Sí, amén. Si el Señor te da más conocimiento, de hecho es más responsabilidad. Porque entonces tienes más conocimiento y tienes que impartirlo más y tienes que vivirlo también primero. Sí, amén. Pero todo es para nosotros, como hijos de Dios. Dice el 9, el amor sea sin fingimiento. Amén. Si algún hermano pues tiene algo contra otro, pues primero entonces hay que tener esa disponibilidad para exponerlo, para hablarlo. Hermano, esta situación. De modo que el saludarlo, después de que ya se aclararon las cosas, le pedí perdón, le pedí disculpas y también las recibí, pues después cuando lo vaya a saludar, pues sea sin fingimiento. Amén. Hermano, Dios te bendiga, o no que tenga algo que me esté estorbando dentro de mí. Amén. Y lo vaya a saludar. Amén. Son parte de los deberes como hijos de Dios,
como cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. No está sugiriendo el Señor, si quieres pues ámalo como tu hermano. Te está dando creo yo que es a lo mejor un mandato. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amén. Tenemos que preferir primeramente a los de aquí. Amén. Amén. Preferir el bienestar de nosotros aquí. Amén. Somos un cuerpo aquí. Amén. 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 Y eso es bueno porque, bueno, cuando estoy aquí yo siento el amor de los hermanos de todo. De verdad. Y así debe de ser. Si hay algo que estorbe, saquémoslo. Llevémoslo a la oración. Amén. Dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. Si algún tema requiere ser tratado con más cuidado, si alguna situación se requiere tener más, no sé si respeto para los hermanos en cuanto a esa situación, tener más, esforzarnos más en tratar esa situación precisamente con respeto y que la pereza no diga, ay sí el hermano ya, le digo ya. No, hablémonos con mucho cuidado. Amén. Amén. Dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervientes, ¿qué es fervientes? Ardientes, apasionados, Amén. entusiastas. Aleluya. Amén. Amén. Así debemos estar en el Señor. Aunque a veces vengamos como que, pues no, venimos arrastrando la carne, decía una hermana. Voy arrastrando la carne. Pues a veces venimos así. No lo vamos a negar. No todo el tiempo, ay, somos la alegría. Y no, a veces no tenemos ganas. Pero porque la carne está enferma, Sí. mas el espíritu está dispuesto. Amén. Traigámosla y que cuando empezamos a alabar a Dios, se va quitando. Amén. Si tu alabanza es de corazón al Señor, el Señor te va limpiando, te va Amén. restaurando, Gloria a Dios. te va acomodando todas tus emociones. Amén. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. ¿A quién se refiere? Con los santos de Dios. Ciertamente tenemos por título santos. No lo somos. No hay santo ni aun uno, pero el Señor nos llama como si ya fuésemos los santos de Dios. Amén. Gloria a Porque Dios. un día estaremos delante del Señor ya Gloria a limpios, Dios. transformados con otro cuerpo. Amén. ¿Quién nos llama así? Somos los santos de Dios. Amén. Entonces se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Aquí, con estos hermanos, compartir para las necesidades. Si sé de a un hermano que tiene una necesidad, pues hablemosla y si podemos ayudar, para eso estamos. Amén. Y si el hermano tiene la necesidad, creo que tiene que tener la confianza de traerlo aquí, porque la respuesta va a ser pues con amor, porque estamos en el mismo espíritu y en el pensar que pues no sé, posiblemente mañana me toque estar en esa situación, posiblemente puedo necesitar en un futuro y me toca a mí, pero como pueblo de Dios nos enseña que nos estrechemos la mano. Amén. Gloria a Dios. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pues qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil. Pero cuando se tiene a Cristo en el corazón, allá afuera es difícil, pero aquí no debiera ser difícil. Porque es mi hermano y si lo amo, pues mejor hablarlo, hermanito, hay esta situación. Amén. Amén. De nuestra boca no tiene por qué desearle el mal, no tiene por qué salir de nuestra boca pues sí, maldiciones. Es que a veces no salen de nuestra boca, pero a veces se piensan. A veces se piensan. Por eso pidámosle al Señor que ordene nuestros pensamientos. Amén. Gloria a Dios.
Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Si el hermano tiene fiesta, pues vamos. Si nos invita. Vamos a llegar así de imprevisto, ¿verdad? Pero si el hermano está gozoso en alguna situación, o si el hermano se levantó a testificar, hermano, estoy agradecida con el Señor por cierta situación, pues amén, glorifique al Señor por eso. Amén. Se siente bien. Amén. Cuando he expresado algo de mí y los hermanos glorifican a Dios, se siente bien. Amén, gloria a Dios. Pero también dice llorad con los que lloran. Amén. Amén. Porque a veces se llega a sentir el dolor del hermano. A veces se llega a sentir lo que el hermano siente, su situación. ¿Por qué? Porque a veces ya pasamos por ahí. A veces ya cruzamos también un desierto parecido. A veces ya luchamos en alguna ocasión algo similar. Amén. Por eso a veces lo sentimos. No puede haber indiferencia en un cuerpo, porque todo se duele. Amén. 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 Dice el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Eso está clarísimo. Es algo de lo que estábamos hablando. Nadie se va a sentir más que otros. Nadie, porque delante del Señor, como hijos de Dios, pues todos tenemos una función y todos somos parte del mismo cuerpo. Amén. 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 No, si el hermano tiene obviamente el don de profecía del cual hablamos, por eso es que no se tiene que sentir mal con el hermano, más que el hermano que apenas está aprendiendo. Porque también empezó por ahí. Todos empezamos por ahí. Todos llegamos a un momento en que no sabíamos. Y el Señor nos lo dio. Amén. ¿Quién sabe algo por sí mismo? Si no lo aprendió de alguien, si no lo recibió de alguien. Amén. Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí ya no solo es del pueblo, esto ya se refiere creo que a todos los hombres, no solo a los santos de Dios. Tenemos que ser el reflejo de la luz, porque si no allá afuera van a decir, pues eso es lo que aprendes allá adentro, pues mejor no voy, aquí me quedo. Entonces no podemos pagar un mal con otro mal. Amén. Entonces eso que tenemos que pagar a los hombres, no solamente, es lo de aquí del pueblo de Dios, sino también allá afuera. Eso lo demanda el Señor, dice el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. ¿Por qué si es posible? Porque a veces no se puede, porque a veces hay alguien que trae algo contra nosotros, pero que se quede en eso, en que la otra persona sea la que lo traiga, nosotros no. Amén. Nosotros no, porque a veces las personas lo traen y no nos es posible solucionar eso, sino que es llevarlo al Señor. Señor, ya intenté solucionar esto, no se puede. No se puede. O si es que tiene que ser con lo de allá afuera, aquí con los hermanos no se puede. No debe de haber eso, no debe de existir eso. Tenemos que estar en paz. Amén. Porque si somos un solo cuerpo, no me imagino que mi mano derecha odie a mi pie izquierdo y me esté golpeando ahí. Pues así deberíamos estar aquí. No puede haber eso, no puede haber contradicción. Amén. Porque todo el cuerpo es en conjunto, es uno solo. Amén. Dice 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero no vamos a andar pensando en eso. El Señor, Él se va a vengar de ti. O sea, lo dice el Señor. Pero no tiene que haber ese pensamiento ni sensación en nosotros de estar pensando, ¿cómo nos vamos a desquitar? No, es que ahora va la mía. No, ya me va a tocar y va a haber. Pues no, hermano. Dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos. Habla con amor, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré. Amén. Si el Señor tiene misericordia del hermano que no está actuando bien, si el Señor le perdona,
y no le hace pasar por algo que le llame la atención, nosotros ¿por qué desearlo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gocémonos también en eso. Amén. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, sobre su cabeza. Amén. Escuchaba a una predicadora hace poco que decía que el marido le fue infiel con su peor enemiga. Y dije, bueno, es predicadora. Como cristianos, como hijos de Dios, ¿tendríamos que temer enemigos? No. Aquí en el pueblo de Dios. No somos cristianos, entonces ¿cómo enemigos? No hay. Entonces, no podría haber eso en nosotros. No puede ser nuestro enemigo. Si allá afuera, alguien tiene hambre, no es nuestro enemigo. Si tú tienes la oportunidad y el Señor te ha permitido poder ayudarle, creo que ya depende de nosotros, porque el Señor nos lo va a demandar. Teníamos la oportunidad y no lo hicimos. Si alguien tiene sed y podemos, démosle, porque es lo que aprendemos aquí. Porque ya vimos primero que si un hermano tiene necesidad, ya estuvimos practicando esa situación con los hermanos, con los santos de Dios. Entonces ya debemos hacerlo allá afuera con naturalidad, no deseando recibir algo para que el Señor me dé, órale. No, sino porque el Señor ya te lo dio. Amén. Amén. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y son consejos que el Señor nos ha dado para nosotros, para el pueblo de Dios, para el cuerpo. Y somos llamados precisamente a eso. Porque ¿qué propósito tendría ser una iglesia? ¿Qué propósito? Ese es el propósito. Amén. A ser llamados como uno. A ser llamados como uno solo. Amén. Amén. Dios. Amén. Como la novia de Cristo. Amén. Aleluya. Que Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que dirige. Amén. Entonces la iglesia, si practica esto, creo que ya no sabemos todo esto. Amén. Amén. Pero a veces es necesario reforzar esto, volverlo a escuchar, volverlo a practicar. O si no lo sabemos a veces, tenemos el conocimiento, pero no lo practicamos. Se nos pasa inadvertido y a veces no deseamos hacer mal e intentamos o creemos que todo está bien, pero a veces lo hacemos inconscientemente. A veces pasa y se nos olvida que no debemos de actuar de ciertas formas, mucho menos con el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y de esta forma, pues vamos a poder ser la iglesia que busca vivir en santidad. De esta forma somos la novia de Cristo. Amén. 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 Entonces, así funciona el cuerpo, cuidándose los unos con los otros, Amén. respetándonos. Si me duele el pie, pues con las manos me estoy sobando. Siempre me estoy ayudando con todo el cuerpo. Siempre. Amén. Ese es el propósito de la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 12, con la ayuda de Dios. 1 Corintios 12, del 12 al 31. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 31. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Todos los que nos hemos bautizado
¿Ha sido con diferente? No. No, es el mismo. El mismo Por lo espíritu. tanto, pertenecemos a un solo cuerpo. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No, hermanos, es el mismo cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no. Si un hermano tiene una función en esta iglesia y el otro otra, no podemos llegar a pensar que pues es que el hermano tiene diferente iglesia o qué sé yo, es otro cuerpo. No, somos el mismo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Amén. Dice, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Amén. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Amén. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Nosotros aquí en la iglesia del Señor no podemos decir solo necesito del pastor para que ore por mí. Hay hermanos que a veces tienen la disponibilidad de querer orar por nosotros. No podemos hacerlos menos. Amén. Dice la palabra del Señor aquí que antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hay hermanos que a veces no sobresalen mucho, no se notan, pero son los hermanos que día y noche están orando Amén. por la iglesia. Son como que las columnas con las cuales se sostiene la iglesia. Amén. Quiero comentarles esto, quiero platicarles esta pequeña anécdota de cierta hermana como para edificación en este momento. Hace alrededor de 15 años aproximadamente, estaba obviamente en otra iglesia y me llamaron a ser parte de un grupo de visitas. Éramos como 5 o 6 hermanos. Yo iba para aprender más que nada de ellos, escuchar cómo ellos hablaban de la palabra de Dios y cómo se dirigían con ciertos hermanos a los cuales íbamos a visitar, porque tenían mucho tiempo sin ir a la iglesia, no tenían oportunidad de ir a la iglesia o a la reunión, y pues era parte de ese grupo. Y entonces se hizo el comentario de una hermanita que ya estaba muy grande, creo que, si no mal recuerdo, como 80 y algo, pegándole a los 90 años. Y se hablaba muy poco de esa hermanita, pero nos tocó ir a verla y ella nos platicaba que en su corazón estaba todavía el querer estar yendo constantemente, pero ya no le era posible por su edad, y sus nietos le llevaban cada 8 días, un día le tocaba a uno, la otra semana le tocaba a otro nieto llevarla a la iglesia. Amén. Y bueno, así que pues le hablábamos a la hermanita pues para alentarla en el Señor. Amén. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que como a los 10 minutos todos los que estábamos ahí estábamos callados escuchándole. Tenía tanta sabiduría en sus palabras a esa edad. Y cuando llegó al punto de platicarnos que hacía muchos años, cuando su esposo aún vivía, se cayó. No sé, subió a un árbol, no recuerdo, hacia una cerca, un árbol, se cayó y murió en la caída. Murió su esposo. Entonces ella, desesperada, sin nadie que le pudiera ayudar o a comunicarle que le ayudaran, dice que ella lo que hizo fue mejor, dijo: yo voy a orar.
¿Qué creen que pasó, hermano? Resucitó a su esposa. Amén. Gloria a Dios. Ese pequeño miembro que nadie lo veía, hasta allá atrás, cuando se sentaba la hermanita, esos miembros del cuerpo, no me imagino si de joven su oración era tan delante de Dios buena, que de una oración resucitó a su esposo. Aleluya. Imagínense su oración por la iglesia entonces. Era un miembro del cuerpo de Cristo que nadie lo veía, pero que estaba ahí, orando todo el tiempo. Decía que se levantaba en las noches a orar, y a orar, y a orar. Y esos pequeños miembros que a veces no se notan, tienen mucho que ver a veces en que la iglesia no se derrumbe. Amén. Dice el 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. No hagamos notar a veces o exaltar algo que no debemos. Pidamos la dirección al Señor primero para respaldar, para orar por aquellos hermanitos que están también orando por nosotros. Y no a veces así, hay hermanos que pues sí vienen, pero cada que les sobra tiempo, pero vienen y se hacen notar y ay, hermano, así nos vino a visitar. Pero los que estamos aquí de verdad, o los que están aquí, a veces los hacemos a un lado. Y a lo mejor lo hablo aquí, pero quizás los que vean este video tendrán otra iglesia y quizás sea realidad ahí. Amén. Amén. Dice el 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Amén. Es lo que hablábamos. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Nos tenemos que preocupar por los que estamos aquí principalmente. Mirar por nosotros mismos. Amén. Somos el cuerpo, porque cuando nosotros estamos en casa o donde quiera que estemos, siempre estamos cuidándonos nosotros. Que no te vayas a pegar, que no te vayas a torcer un brazo, lo que sea. Pero nos estamos cuidando constantemente, todo el tiempo. Así tiene que ser aquí, mirándonos unos por los otros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Todos hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Dicen en los versículos anteriores que si un miembro de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y yo pensaba en ciertas enfermedades, por alguna herida, por ejemplo, alguna lesión en el pie, en la mano, en el hombro. Si no se trata, empieza a dar fiebre y todo el cuerpo se empieza a doler. Bueno, yo siento que a veces hasta las piernas se me van así, y que se me van las fuerzas. Y la enfermedad o donde estemos lastimados o alguna lesión es en otra parte del cuerpo, pero todo se duele, te duele todo el cuerpo, incluso cuando estás cansado. No hablemos de enfermedades, vamos a hablar cuando estás cansado de tanto trabajar. Todo se duele, todo. Así debe ser aquí también. Si un hermano está pasando por una situación difícil, nos tenemos que hermanar con él. ¿Cómo?
Vamos a orar todos por eso. Decía mi hermano, vamos a echarle montón en oración. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va a ver entonces la unidad del pueblo de Dios. Que todos estamos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, clamando por algo, unidos, nos estamos uniendo unos con otros. Estaremos realmente haciendo lo que Él nos está aconsejando y demandando, que es el propósito del cuerpo de Cristo, vivir en unidad como un solo cuerpo. Amén. Tenemos que pensar siempre en los demás. Tenemos que estar pensando constantemente en la iglesia. Yo debo admitirlo, hubo tiempos que a veces solo pensaba en mí y en mis luchas y en mis situaciones, y me distraía de pensar en las de mis hermanos, en las de la iglesia. Amén. Entonces, cuando se empieza el Señor da este conocimiento o este sentir fraternal de hermanos, de unos con otros, se empieza uno a hermanar, no solo cuando el hermano está feliz y gozoso, sino también cuando necesita o cuando está en una situación difícil. Amén. Amén. Y no debemos darle entrada a esas cosas que nos dan, que nos enferman como iglesia. Ahí no debemos dar esa entrada a todo lo que nos puede causar una enfermedad como cuerpo. Así como en el cuerpo entran enfermedades, así como en el cuerpo también entran dolores, situaciones difíciles, tenemos que evitarlas. ¿Y cómo es evitar esos pensamientos de rencor, pensamientos de odio, pensamientos de pereza espiritual, arrogancia, pensamientos conformistas? También enferman a la iglesia. El ocio, cuando la iglesia no se dedica a hacer nada, también se enferma la iglesia. El cuerpo también se enferma. Pensamientos de indiferencia. Ya no veo a mi hermano igual o como debería de verlo. La indiferencia entra. Diferencia ante la necesidad de mi hermano. El hermano se levantó y expuso su necesidad. Ya se nos olvidó. Pues que otro ore por él. Todas estas cositas nos enferman como cuerpo de Cristo. No podemos estar ignorando eso, porque el Señor nos demanda a amarnos unos con otros. Amén. A estar pendientes de unos con otros en el cuerpo de Cristo. Amén. A que si el hermano se duele, vamos a ver, vamos a orar al Señor. A lo mejor no me pude enterar de todo. A lo mejor no es necesario de enterarme de todo lo que haya pasado en el hermano, en la hermana. Pero sí podemos pedirle al Señor que interceda a favor del hermano o de la hermana. Amén. A favor de su necesidad, que interceda el Señor. Que el Señor vea que nos unimos todo el tiempo. Que el Señor vea que necesitamos de su intervención todo el tiempo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esas cositas que dejamos entrar a veces, como arrogancia, como indiferencia, algún rencor pasado, son como pececitos, como los charalitos, que se quedan, pero se van alimentando y se hacen tiburones y se comen las bendiciones de la iglesia. Amén. Esos pequeños rencores e indiferencias van aumentando conforme nosotros los vamos alimentando, van creciendo y se enferma la iglesia, se enferma el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Por eso dice el Señor que para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es un mandato. Preocúpate por tus hermanos del pueblo de Dios, de aquí del cuerpo. Amén. Amén.
De hecho, tenemos que darle ya, nosotros como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que darle más importancia al pueblo de Dios que no a nuestros propios familiares allá afuera, a nuestros parientes. ¿Por qué? Porque ahora habitamos en uno, en un cuerpo, en un espíritu, un mismo Dios, un mismo Señor, con los que estamos aquí. Amén. Tenemos que darnos más importancia a nosotros, a este cuerpo. Vamos a leer Efesios capítulo 5 con ayuda de Dios. Efesios 5. Efesios 5, 29 y 30. Amén. Efesios 5, 29 y 30. Dice la palabra del Señor: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. ¿Quién aborreció su cuerpo? ¿Quién de un día se levantó y dijo, ay, odio mi pierna? ¿Qué lo hacemos? Pues ahora estos somos parte de un cuerpo aquí. No podemos permitir que haya odio o aborrecimiento entre nosotros, porque nadie lo ha hecho. Que se haya levantado y que se odie sus dedos. Ay, odio mis dedos. No, nadie lo hace. Ahora somos parte de este cuerpo. Amén. Pero es que este cuerpo dice que es el cuerpo de Cristo. Mucho menos porque es el cuerpo de Cristo. Ahora mucho menos. Al contrario, dice que la sustenta, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Amén. Así como nos cuidamos cuando nos herimos y todo eso, y hasta algunos vamos al doctor. No voy a decir que yo no, y que todo por fe, no. La verdad es que no. Nos falta muchísima fe. Nos falta mucha fe, hermanos. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Con la ayuda de Dios. 12. Sí, amén. Mateo 12. Del 46 al 49. Amén. Mateo 12, del 46 al 49. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Es un ejemplo del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, que ahora le daba más atención a los que estaban ahí, a los que buscaban de verdad al Señor, Amén. a los redimidos. Amén. Porque si pensamos nosotros en nuestros hermanos carnales, nuestros parientes, ¿qué queremos? Damos todo por ellos, mi hermano, mi hermana, ¿no? Pues ¿qué creen, hermanos? Que ese mismo sentir se tiene que sentir por los de aquí. Amén. Ese mismo sentir tiene que habitar en nosotros para los de aquí. Que no le pase nada a mi hermano. Si mi hermano tiene algo, acudí. ¿Qué pasó, hermano? ¿Puedo ayudar? Vamos al Señor. Amén. Nuestro Señor nos lo planteó de esa forma, que los que buscan al Señor, esos son
sus hermanos. Esta es la familia ahora, este es el cuerpo ahora en el cual habitamos. ¿Sí? Ciertamente. Somos imperfectos, como les decía, aún solo tenemos el título aún. Somos imperfectos. Allá afuera dicen muchas veces que pareciera que nosotros no tenemos permitido equivocarnos. Y dicen, ¿y eso qué eres, hermano? Pero, hermanos, sabemos, ustedes y todos los que estamos aquí sabemos que somos gente aún imperfecta, Amén. que busca constantemente corregirse para agradar a Dios a través de oración, a través de fe, a través de la palabra de Dios, Amén. una y otra vez, que a cada momento necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Sí, somos miembros aún imperfectos, pero buscamos estar aquí y no volver a ser como hacíamos antes. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4. Amén. 1 Timoteo 4, 16. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, 16. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Tenemos que tener cuidado primero de nosotros mismos. No podemos estar pendiente primero de lo que ¿qué está haciendo mal el hermano? No podemos estar pendientes primeramente qué el hermano está haciendo mal, o qué está haciendo mal aquel, qué está haciendo mal el otro. Primero voy a estar pendiente de mí mismo. Y eso es parte de la doctrina. De lo que hemos aprendido hoy es parte de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste. ¿Qué quiere decir? Que la primera a lo mejor no funciona. A lo mejor no funciona la primera. Vas a persistir, hermano. Vamos a persistir en ello. Si el hermano tiene algo contra mí, pues voy a persistir para que el hermano me perdone o se le borre de sus pensamientos lo que le hice o qué sé yo. ¿Por qué? Porque así mismo dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Eso es bueno. Es edificante para cada uno de nosotros. Amén. Es lo que necesitamos para crecer espiritualmente. No solo vamos a aprender las cosas, sino ponerlas por obra. Amén. Porque puede crecer nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Algunos aprenden a predicar, otros a cantar, otros saben dirigir y creen que eso es crecimiento espiritual. Que porque el hermano aprendió a predicar, el otro hermano sabe cantar muy bonito ahora, y el otro hermano sabe dirigir a los niños. Eso no es crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es cuando aprendes a perdonar y a pedir perdón. Eso es cuando empiezas a crecer. Cuando empiezas a ser más generoso con tus hermanos de aquí primero. Y ya de aquí sale para allá afuera. Eso es cuando estás creciendo, porque entonces se está manifestando lo que estás consumiendo, que es palabra de Dios. Empiezas a servir a Dios y a glorificarle incluso cuando nadie te ve. No solo porque vengamos aquí, ay, que me quiero ver bien espiritual y para que vean que ahora sí le danzo al Señor, para que vean que estoy creciendo espiritualmente. No. Allá cuando nadie te ve, cuando te encierras en tu cuarto, cuando vas al trabajo, cuando estás solo, y en ese momento le alabas y le glorificas al Señor,
Entonces es reflejo de que estás creciendo espiritualmente. Amén. Es despojarnos de cosas que no parecen graves. Cuando tú te empiezas a despojar de cosas que no parecen graves, pero te estorban. Estorban las cosas. Hay cosas que te estorban para crecer y a veces no parecen tan graves. Yo se los voy a platicar como testimonio personal. Yo me di cuenta que aunque no veía mucho tiempo las redes sociales, me estorban. Me estorban. No digo que esté mal, que de repente abras tus cosas y veas, y hay publicaciones cristianas y a veces hay publicaciones que aprendes. El problema es que me pasaba más rato ahí. Y decía, no, a ver, espérate. Yo creo, es un sentir ya aquí que dice, no es grave, no llevo tanto tiempo. Pero en mi pensar dije, estuve ahí, no sé, media hora. ¿Y por qué no leí la Biblia? ¿No? Ese es un pensamiento personal. Usted analice en sí mismo. Hay pensamientos o cosas que les decía no son tan graves, pero son tropiezos en tu vida. Amén. Tenemos que despojarnos. Y yo no les voy a decir, cierren su Facebook, no. Nosotros vamos a analizar cuánto tiempo le damos a esas cosas que nos pueden enfermar como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Por qué? Me refiero a que hay congregaciones o iglesias que se ha vuelto tan importante las redes sociales que ya casi no hay reuniones. Ahora ya que se conectan los hermanos para ver la prédica. Y son cosas que no nos hacen crecer. Porque dice la palabra de Dios, no dejamos de congregarnos. Nos alejan de sentirnos en armonía igualmente, ¿no? Aquí. Estorbamos esas bendiciones con cosas que nos enferman. Como les decía, yo solo puse esas cosas. O este pequeño ejemplo. Usted analice si hay una pequeña cosita en su vida que no parece tan grave, pero cree que le es estorbo, quítele más tiempo. Dele más tiempo al Señor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, pueden servir para predicar, pueden servir para compartir evangelio, pueden servir para muchas cosas, ciertamente, pero todo en exceso es malo. Y nosotros como hijos de Dios no nos compete llenarnos de tantas cosas de personas que no conocemos ni sus testimonios, ni sus vidas, ni nada. Amén. De los que tenemos que tener cuidado somos de los de aquí, de nosotros. Amén. Entonces, todas esas cositas que nos pudieran estorbar nos pueden enfermar. Todos esos rencores también, o quizá cositas que pasaron aquí entre hermanos, que no crezcan, porque es común que el lobo venga y se coma las ovejas, pero no es natural que las ovejas estén comiendo entre sí. Todo rencor, todo pensamiento malo contra nuestros hermanos debe ser echado fuera en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué creen, hermanitos? ¿Por qué creen en esto que les digo? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espíritu y porque creemos que somos una iglesia que constantemente está escudriñando la palabra de Dios. Que constantemente estamos leyendo. Por eso, pues afirman algunos con su cabeza que sí está bien, porque lo han leído, porque lo han corroborado en sus vidas, porque han analizado sus vidas y se han dado cuenta que hay cosas que hay razón en ellos, quizá otros en otra, no lo sé. Amén. Amén. Es que podemos aquí hablar de un crecimiento espiritual, un avivamiento, como le llaman.
la llenura del Espíritu Santo. No sé si alguien se acuerda de un evento que ocurrió en Estados Unidos, donde según había un avivamiento de unos jóvenes, no sé cuántos días duró y todo eso, pero se fue. Y hay iglesias también que luego se congregan y parece que hay de todo ahí, todo está muy ferviente ahí, pero a veces solo dura lo que duró la prédica o el momento de reunión, la adoración, y ahí se apagó todo. Es un rato de emoción eso. Una iglesia que está constantemente mirando unos por otros, una iglesia que está primero poniendo atención los unos con los otros, es una iglesia que ya está transformada, es una iglesia diferente a todos ellos. Ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Que le decimos malo a lo malo. Lo malo es malo, incluso cuando el mundo lo hace, cuando todo el mundo lo hace, es malo, aunque el mundo, como todo el mundo lo hace, no deja de ser malo. ¿Por qué? Porque se pierde la sensibilidad de que es malo y cree que ya es normal y que está bien. Pero eso es malo. Y lo correcto, lo que dice la palabra de Dios que es correcto aun cuando el mundo deje de hacerlo. Y nosotros vamos a mirar por nosotros mismos. Aunque allá afuera no lo hagan, aunque allá afuera no lo quieran hacer. Amén. Vamos a leer Hechos 17:11 con la ayuda de Dios. Hechos 17:11. Amén. Dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Es de lo que les estaba comentando, hermanos. ¿Por qué es que me creen cuando les digo esto? Porque estamos entonces viviendo eso que hacía la iglesia de la sinagoga, los de Berea. ¿Por qué afirman? Porque han leído la palabra de Dios. Entonces lo que les digo no está fuera de su conocimiento. Todos estos deberes de los cuales estamos hablando no están fuera de lo que usted no sabía. No están en nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque así como esta iglesia escudriñaba las Escrituras cada día para ver si lo que les decía el apóstol era cierto, así también esta iglesia. Yo sé que escudriñan la Biblia. Yo sé que escuchamos palabra de Dios cada semana y entre semana también leemos la palabra de Dios y por eso lo confirman. Entonces todo esto de lo cual les hablo, hermanos, pues entonces deberíamos de ponerlo más en práctica. Amén. Debemos hacer más conciencia de lo que ya sabemos y que es bueno que nos lo recuerde el Señor. Amén. Ahora somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo, pero hay una parte muy importante dentro del cuerpo. Vamos a leer Hebreos 13:7. Con la ayuda de Dios. Hebreos 13:7. Amén. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
es que esta es una parte del cuerpo muy, muy importante. Amén. Tenemos en esta iglesia un pastor, el cual tiene pues un deber muy, creo yo que fuerte. ¿Por qué? Porque nos está dirigiendo. Y como pueblo de Dios, el cual escudriña la palabra de Dios, dice aquí, considerar, ¿acordás? Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitad su fe. ¿Cuál es la conducta de nuestro pastor? Para cada uno. E imita su fe. La conducta que mi pastor ha tenido para mí, sin que se vanaglorie mi hermano Salvador, pero el Señor lo sabe, para mí es como un tipo mentor. Para mí ha sido un ejemplo en cuanto a todas las cosas de Dios, porque es un hombre que ha dejado su vida por servir a Dios, por andar sembrando la semilla en todo donde Él puede. Y nosotros tenemos que considerar esta parte del cuerpo en Cristo muchísimo, porque ella así lo habla más personal. Ya no habla de las partes del cuerpo y miembros así como que al azar. Creo que es muy directa. Dice, considerad su conducta e imitad su fe. Esto es muy importante, hablar del pastor. Muy, muy importante. Porque precisamente de lo que hablábamos, que en las redes sociales se comparte el evangelio. Y a través de las redes sociales hemos conocido pastores que predican. ¿Sí? ¿Han escuchado prédicas? ¿Sí? ¿Cuál es su pastor favorito? A ver. ¿Cuál es su pastor favorito? Es que hay gente que tiene favoritos. Pero les voy a decir, hermanos, ninguno de ellos ni siquiera sabe que existimos. Ninguno de ellos de YouTube, de Facebook, nadie, hasta ahorita que yo sepa, ha orado por mí. No recuerdo que algún pastor famoso haya orado por mí y que lo vean millones, tienen millones de visitas. El que he escuchado orar por mí es a mi hermano Salvador. Amén, gloria a Dios. Él debería ser nuestro pastor favorito, porque es el que nos está dirigiendo aquí. Hermano, no se van a gloriar, hermano. Y es el único Lléveselo a Dios. Entonces, es tan importante esa parte del cuerpo aquí, en el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, nos olvidamos incluso de Él. No nos tiene que impresionar la elocuencia de los de allá afuera. No, hermano. El que tiene batallas, y creo que soy testigo de eso, el que ha tenido batallas por nosotros es nuestro pastor. Sí, amén, gloria a Dios. El que ha tenido luchas por nosotros es nuestro pastor. Sí, amén. Pero Él le sirve a Dios, a nuestro pastor, de todos. Él también es una oveja más, porque Él también le rinde cuentas a Dios. Amén. Amén. Tenemos un pastor. Y nosotros, si estamos intercediendo por cada uno de los otros, por los unos por los otros, no nos debemos olvidar siempre de incluir a nuestro pastor. ¿Por qué? Porque, hermanos, un mensajero tiene que llevar un mensaje, pero en el camino a veces se encuentra con problemas. En el camino a veces tiene que cruzar desiertos. Y ahora lo sé y lo entiendo y lo reconozco
personalmente. ¿Por qué? Porque como siervo de Dios también, mi hermano Samuel también está, quien también nos imparte palabra de Dios, y mi hermano Salvador está presente. Somos simples mensajeros de la palabra de Dios. El evangelio, que significa buenas nuevas, no es nuestro. Servimos. Amén. Gloria a Dios. Servimos. Pero a veces para traer ese mensaje aquí, cruzamos por luchas, hermano. A veces para traer un mensaje de parte de Dios, hemos tenido que cruzar muchos desiertos. Y hablando ahorita del cuerpo de Cristo, para traer este mensaje, he tenido que aprender la importancia de un miembro de mi familia, la vida, el cuidado. Y no creo que solo me pase a mí. ¿Por qué? Porque a mi hermano Samuel y mi hermano Salvador he visto las luchas también. ¿Se acuerdan de Daniel? Que hizo una petición a Dios. Y la respuesta venía, pero ¿cuántos días tuvieron que pasar? 21 días, porque había oposición para llegar la respuesta. Para que llegara el mensaje de la respuesta. Así nosotros tenemos que cruzar, hermanos, muchas luchas. A veces para poderles compartir un mensaje. A veces pasa desapercibido, muchas veces quizás salgamos y nos vayamos y no pasó nada. No pasó nada. Pero créanme, hermanitos, que a veces con cada mensaje, como les hemos platicado en otras prédicas, nos llega primero a nosotros. Nos llega primero a nosotros. Y para poderlo venir a traer hasta acá, tenemos que a veces luchar. Tenemos que luchar. Y mi hermano, imagínense, mi hermano Salvador, que todo el tiempo anda por todos lados llevando mensajes. Cuánta oposición, cuántos estorbos, cuántas luchas. Hermanos, encontré una lista y se las quisiera compartir. Habla sobre, yo creo que posiblemente fue alguna página cristiana quien se puso a investigar esto. Porque dice, esta pequeña lista dice que el 77% de pastores han sido traicionados, acusados falsamente o heridos por sus propios colaboradores. El 70% ha tenido lucha con la depresión. 1,500 pastores desertan al año. El 80% de predicadores ya viven desanimados. El 95% de las familias de los pastores son azotados por presiones. Y que la principal causa de muerte en un predicador o pastor son infartos. Entonces, deberíamos de ver más y hermanarnos más con el pastor. Amén. Gloria a Dios. Con nuestros hermanos que imparten el mensaje. Porque de verdad, hermanos, quizá no tendría que hablarlo yo, porque también comparto los mensajes. Pero tenemos que tener más en cuenta al pastor que el Señor puso en este cuerpo, en esta iglesia. Tomarle más en cuenta. No sabemos sus luchas, todas. No, yo no sé todas. ¿Cuánto puede vivir el hermano? ¿Cuánto tuvo que cruzar el hermano toda esta semana para que llegue con el mensaje? Yo no sé qué tiene que cruzar mi hermano Samuel también para poder traer un mensaje. Como testimonio personal les digo, a veces también paso algunas cosillas en mi vida para traer un mensaje. Pero es un placer. Es un placer servir al que mejor paga. Es un placer. Y les ruego, hermanos, que nos unamos en oración los unos por los otros todo el tiempo. Que no podemos dejar pasar desapercibido
las necesidades de cada uno de mis hermanos, principalmente de nuestro pastor. Amén. No sabemos qué lucha está viviendo. No sabemos si un día no se siente con ánimos. No sabemos si un día no quiere más. Quizá un día quiere despertar y tirar la toalla y no saber más. Tomémosle en cuenta, hermanos. Porque Él es el que ora por nosotros. Él es el que todo el tiempo está luchando, ayunando por el pueblo. Porque Amén. pues Él va a dar cuentas por el pueblo de Dios. Pero no lo puede hacer solo. Para eso estamos nosotros como cuerpo de Cristo. Para eso estamos nosotros también, para ayudarnos en oración unos con otros. Vamos a leer Hebreos 13:17. Ese ahí mismo se los más adelante. Que dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Entonces tenemos que, como decía el versículo anterior, considerar el resultado de su conducta. Amén. Si algún hermano tiene algo, entonces tiene que declararlo. Pero entonces, si no, hermano, se tiene que sujetar al pastor y obedecerlo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Si vemos que nuestro pastor está fuera de la voluntad de Dios, bueno, entonces ya es otra cosa. Si vemos que nuestro pastor no está viviendo conforme a, si mi hermano Samuel o un servidor también no está viviendo conforme a la palabra de Dios, ustedes como iglesia que escudriña la palabra de Dios, puede declararlo, puede hablarlo, y entonces no se puede sujetar ni someter ni obedecer a la palabra, porque lo dice la palabra. Y si no, entonces hay que imitar la fe. Amén. Y si la conducta de nosotros, entonces ha sido conforme a la palabra del Señor, entonces pues dice que lo hagamos con alegría. Les decía, porque el mensaje no es nuestro. Las buenas nuevas de salvación no son de nosotros, son de Cristo. El Evangelio es de Él. Nosotros solo somos los mensajeros, nada más los siervos. Y es un placer ser siervo de Dios. Es un placer. Entonces tenemos que estar orando los unos por los otros y por el pastor, los unos por los otros y por el siervo de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Efesios 4. Efesios 4, del 1 al 16. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Tenemos que soportarnos con amor, en amor. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestro mismo Señor fue el que constituyó aquí a la persona que nos va guiando, que es el hermano Salvador. Amén. ¿Para qué? Dice aquí que para que nos vayamos formando, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Amén. Para que vayamos recibiendo la palabra de Dios cada que venimos. Una palabra de Dios que sea limpia, una sana doctrina, para poder seguir edificándonos, para poder ser esa iglesia santificada, para poder ser la novia de Cristo. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos vamos a llegar a una unidad, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lo que les decía de las otras congregaciones, que ya buscan el agradar primeramente al hombre y no a Dios, que ya buscan primero el individualismo y no la unificación del cuerpo de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces llegamos a la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Él es nuestra cabeza. Él es el que nos dirige. Amén. Amén. Si el Señor nos dice para acá vamos. Si nos dice para acá. Porque Él es el que dirige. Amén. Como les decía, imagínense, como cuerpo, si quisiera hacer cada quien su voluntad, no funciona. ¿Quién se ha despertado un día y una pierna se quiere ir para acá, la pierna izquierda y la derecha para acá? Y cada quien quiere hacer su voluntad. No, somos un cuerpo, el cual recibimos el mandato de Dios primero. Él es el que nos dirige. Él es la cabeza. Todo cuanto hay en la iglesia o hacia dónde se dirige tiene que ser la voluntad de Dios, no de nosotros. Porque el cuerpo, entonces, si es cuerpo de Cristo, si es que de verdad es el cuerpo de Cristo, es porque está siguiendo a la cabeza que es Cristo. No puede ser una iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, si no tiene o si no está a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es un cuerpo, sino busca estar a esa altura de Cristo. Si no está buscando la santificación en Cristo, entonces solo es una congregación más. Si se ha desviado de la verdad, de la palabra de Dios, entonces no es cuerpo de Cristo, no es iglesia, solo son congregaciones más. Amén. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Amén. Mutuamente se están ayudando. Constantemente estamos unos con los otros, atendiendo unos a otros, no siendo indiferentes unos con otros, en oración, en ayuno, apoyándonos, como sea,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y quién es amor? Cristo es amor. En ese fin y en ese orden, siempre siguiendo la dirección de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Amén. Amén. Vamos a leer Colosenses 3 con la ayuda de Dios. Colosenses 3 del 5 al 17. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. No habla de nosotros, porque nosotros ya fuimos rescatados, Amén. ya fuimos redimidos. Amén. Ya no somos aquellos hombres y mujeres de los cuales a veces nos da pena recordar. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya nos despojamos de ese viejo hombre, no tenemos por qué volvernos a vestir las ropas de ese viejo hombre o mujer. Amén. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. ¿Cómo es que cada uno, no sabemos de dónde venimos cada uno, pero somos ahora un cuerpo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya no hay este es de tal lado, el otro es de tal lado, no, ya no hay. Somos un solo cuerpo. Amén. Todos en Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues creo que lo último, no hay más explicación, creo que está claro, Amén. porque lo hablamos. Y esto fue la confirmación, pero a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, este fue el mensaje del Señor para nosotros en este día.